Bueno, estoy haciendo una serie, bueno, se convirtió en serie, algo acerca de las tormentas. Voy a hablar acerca de las tormentas y cómo esto va a pasarnos en la vida, tormentas. Y la reunión anterior hablé acerca del puerto deseado y hablé de las tormentas. Allí hablé, solo una pequeña introducción, hablé acerca de que Jesús nos daba una promesa. Recuerda que les expliqué la diferencia entre mandamiento y promesa. Mandamiento es lo que yo tengo que hacer y promesa es lo que Dios va a hacer. Esa es la diferencia entre un mandamiento y una promesa. Un mandamiento es algo que yo tengo que obedecer, y una promesa de Dios es algo que yo tengo que creer. Y Jesús, cuando estaba con los discípulos, le dio una promesa. Y yo quise colocar dos promesas más que Jesús dio a través de la palabra. O sea que la promesa que te doy, cuando vengan tormentas, estés atravesando una tormenta o saliendo de la tormenta, es para ti. Tres promesas que debe ser creída, recibida, creída y declarada de lo que Dios va a hacer. Tres promesas de lo que hablé el miércoles y jueves. Número uno, que Dios va a estar contigo todos los días de tu vida, durante todas las travesías de tu vida, durante todo el curso de tu vida acá en la tierra. Primer promesa, Dios va a estar contigo durante toda la travesía acá en la tierra. La segunda promesa que Jesús nos dio fue que aunque la tormenta sea fuerte, vamos a pasar al otro lado. Amén. O sea lo que sea, lo que se venga, hay una promesa, vas a pasarla. Aunque tú dices, pero es muy difícil, yo no le veo salida a esto, yo te digo, take it easy, relájese, vas a pasar al otro lado. Y la tercera promesa que está en la palabra para cuando venga esta situación en tu vida es que la tormenta, por muy brava que sea, hay un momento donde se le acaba el agua y la tormenta se va a convertir entonces en una suave brisa. ¿Cuántos reciben esas tres promesas de Dios esta tarde, familia? Hoy quiero hablar entonces acerca de una investigación que hice y me dio por buscar y preguntarle al maestro sabio de Google, que se llama, se las sabe todas. ¿Acaso hay algún beneficio por una tormenta? ¿Hay algo que sea bueno cuando viene una tormenta? Y resulta que sí. Yo no sabía eso. Me encontré con 4 beneficios que traen las tormentas en el plano natural. En el plano natural. Y yo lo trasladé punto por punto al plano espiritual. Entonces, entendiendo que hay diferentes tormentas. Hay tormentas eléctricas, hay tormentas de arena, hay tormentas tropicales, hay huracanes, hay tornados, y son diferentes todas. Entendí que una tormenta viene por una alteración en la atmósfera y que entendí que esas tormentas ocurren de forma brusca y violenta. Úsalo, trasládalo al plano espiritual, ¿ok? Al plano tuyo. Y que se traduce en ráfagas de viento, granizo, truenos, y todo eso se mezcla allí, esa tormenta. Aprendí que las tormentas pueden suceder en cualquier momento y en cualquier día y a cualquier hora. Y entonces, estudiando esto, me encontré que hay 4 beneficios acerca de estas tormentas en la vida, pero primero en el plano natural. Resulta que hice el estudio que
cuando hay una tormenta se combaten las bacterias, corrigiendo el crecimiento desproporcionado de algas que pueden ser tóxicas para el ser humano. O sea, llega la tormenta y arranca las bacterias, corrige ese crecimiento desproporcionado de eso que es tóxico. En el plano espiritual, dice la versión Dios habla hoy de Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿Nos da qué? ¿Nos da qué, iglesia? Firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y al salir aprobados nos llena de esperanza. Cuando una tormenta se suelta en la vida de una persona, hay una razón de 4. Dios está limpiando algo que está arraigado en tu corazón y que la única manera de arrancarlo es a través de una tormenta. Y dice Romanos 5:3 que debemos gloriarnos de los sufrimientos. O sea, ¿cómo uno se va a alegrar de una tormenta? ¿Cómo uno se va a disfrutar un momento de estos? Familia, es por fe. Porque cuando tú conoces a Dios, entonces vas a empezar a entender que algo en ti necesita ser arrancado, que algo en ti tiene que ser limpiado, y que eso que Dios está haciendo en ti es algo bueno para ti. Y aunque parece que duele, al final trae un propósito eterno y una recompensa al final también. Amén, iglesia. Hay cosas que necesita Dios mover de tu corazón, pero no le queda otra más que una tormenta. Y la fe de entender que eso me va a ayudar. Es como cuando la mamá está en el hospital con dolores de parto. Ella está sufriendo, angustiada y muy atribulada por los dolores de parto, pero ella sabe que en cuestión de horas va a estar cargando una bendición en sus manos. Entonces, cuando viene una tormenta, lo que nos enseña el autor de Romanos es que debemos tener contentamiento, porque esto indica que Dios está trabajando en algo en nuestro corazón. Y dice más, dice allí que esa prueba nos da firmeza. Esa firmeza nos permite soportarla para salir aprobados, y eso, cuando salimos aprobados, nos llena de esperanza. Una tormenta debe de formar en ti 3 cosas. Copia, por favor. Perseverancia, carácter y esperanza. Cuando venga eso a tu vida, tú tienes que desarrollar. Dios espera que tú y yo desarrollemos perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Aprender a estar bajo presión sin retroceder. Amén, iglesia. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Perseverancia es un elemento fundamental en la vida de un creyente. Que venga lo que venga, tú no vas a retroceder. Bajo ninguna presión tú vas a volver atrás. Y ahí en esta tormenta estás desarrollando perseverancia. Esta perseverancia va a formar tu carácter, y es cuando tu carácter está siendo probado para salir aprobado. Y cuando tú desarrollas perseverancia en la tormenta y tu carácter es formado, produce esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Eso
que nos hace parecer más a Jesús. Yo te aseguro que cuando alguien pasa por una tormenta, no queda el mismo. Y la esperanza de parecernos más a Jesús, siendo más sabios, siendo más puros, siendo más fieles, siendo más espirituales. Entonces este caos que parece una tragedia, realmente está siendo soltado para arrancar lo que nos sirve. Y esto que nos sirve hay que moverlo de allí, porque esto que nos sirve te está bloqueando a lo que Dios quiere soltar este año sobre tu vida. Y al formar en ti persistencia, resistencia, carácter y esperanza, vas a salir probado y aprobado. Familia, tú sabías, yo creo que sí lo sabías, las ostras producen perlas, pero las perlas son producidas por el dolor que le produce esa sustancia extraña dentro de la ostra, que la llena de capas y capas porque le fastidia eso allí en su interior, y eso va formando una perla. O sea que la perla, si fuéramos a hablarlo en el plano natural, es producto del dolor, porque es un grano de arena, una sustancia extraña dentro de la ostra que le duele. Y la manera como ella trabaja para cambiar esa situación es que coloca capas y capas, y allí sale una perla. Entonces la perla es algo producido y que nace del dolor. Si yo me pusiera a hablar con las ostras y le preguntara: ostra, ¿tiene perlas? No, yo no tengo perlas. Pero le pregunto a otra: ¿tú tienes perlas? Sí, he pasado por varios momentos de dolor y he producido perlas de gran valor. A veces las tormentas producen en nosotros perlas. Cuando te traicionan, cuando te calumnian, cuando te critican, cuando te entierran por atrás un puñal, ese dolor conviértelo en una perla de aprendizaje. Gracias, Eva. Eso que duele, eso que te traicionan, eso que te engañan, convierte ese dolor en una perla de aprendizaje para que tú nunca hagas lo mismo. Cuando te roban, cuando te engañan, cuando te quiebras, cuando el socio te quita tu parte, cuando pierdes lo que invertiste, familia, ese dolor conviértelo en una perla de experiencia. Conviértelo ese dolor en una perla. Si has luchado con adicciones, drogas, psicoactivas, licor, cigarrillo y toda esa contaminación, y fue una tormenta que viviste 1 año, 5 años, 10 años, y lograste salir, que eso que tú viviste doloroso en tu vida se convierta en una perla llamada testimonio, y otros puedan ver que si tú lo lograste, ellos también lo pueden hacer y salir de ese lugar de oscuridad. Amén, iglesia. Frase para Instagram: convierte tu prueba en una perla. No conviertas tu prueba en una queja. Conviértelo en una perla. Esto es lo que debe pasar cuando una tormenta venga, porque tener esperanza, recuerda que la tormenta debe producir perseverancia, carácter
y esperanza. Y cuando venga una prueba, una tormenta a tu vida, ten esperanza en las pruebas. Porque cuando tienes esperanza en las pruebas, es ver luz cuando todo está oscuro. ¿Ves que cuando hay una tormenta no se ve nada? Pero tener esperanza en la tormenta es ver luz cuando todo está oscuro. Así que lo primero que aprendí de estas 4 razones de por qué sirven las tormentas en la vida de alguien es porque limpian lo que no sirve. Y yo creo que muchos acá ya tienen perlas de lo que han vivido en su vida. Bueno, ese es el objetivo, que se conviertan en perlas. 2, lo segundo que aprendí es que las tormentas en lo natural, escúchame esto, proporcionan un balance en la temperatura del mundo. Yo no sabía esto. La tierra se auxilia de los huracanes porque los huracanes ayudan a equilibrar la temperatura entre los polos y el ecuador. O sea, un huracán, la tierra dice: wow, qué bendición que llegó este huracán. Porque este huracán lo que hace es traer un balance a la temperatura del mundo, a equilibrar la temperatura del mundo. Y en lo espiritual, ¿para qué sirve una tormenta en un creyente? Para traer equilibrio. ¿Cómo así? Cuando se le suba al pecho la pechuga y se le está subiendo la temperatura y ya usted ya flota, ya levita. Cuando eso esté pasando, no lo profetizo, pero es posible que se venga una tormenta para bajarlo con humildad y reconocer que es Dios quien lo ha hecho. Y parte de esto fue lo que el apóstol Pablo clamaba: Señor, quítame este aguijón. Y Dios dice: mijo, pero es que no le puedo quitar ese aguijón, porque si le quito ese aguijón, usted se va a creer, mejor dicho. Va a venir tal vez altivez, orgullo, soberbia. De pronto usted va a querer caminar separado de mí, o va a venir una autosuficiencia que no hay forma de agarrarlo a causa de las revelaciones que yo te he mostrado, porque yo te llevé al tercer cielo. Yo no te puedo quitar ese aguijón porque te hago un daño. Si te quito el aguijón, no te puedo usar. Entonces el apóstol Pablo, vamos a leerlo en 2 Corintios 9:9. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mira cómo dice el apóstol Pablo: por eso me regocijo, versículo 10, en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué, iglesia? Soy fuerte. Entonces a veces Dios permite una tormenta, es porque Él quiere usarte. Pero si te enalteces y vienes tal prepotencia, detienes todo el plan de Dios. La tormenta que vivió Job, al perderlo todo, ese fue un tornado grado 5, lo que Job vivió. Lo más fuerte que se lee en la Biblia es lo de Job. Pero ¿sabes por qué fue eso? Porque él tenía una autojusticia y él se creía más. Entonces hubo que pasarlo por ese huracán para que al final él pudiera decir: de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces es necesario a veces estas situaciones por esto. El rey Uzías fue un rey muy usado por Dios. Inventó máquinas de guerra, le entregó las
victorias en todas las batallas, fue rico, muy poderoso, muy famoso. Era un hombre muy usado, muy reconocido y muy empoderado. Pero vino altivez. ¿Sabes por qué para mí es tan importante este punto? Porque yo sé lo que viene para esta iglesia. Viene un desatar de bendiciones impresionantes. Amén. Viene algo súper grande. ¿Y sabes por qué viene este desatar? Porque Dios va a empoderar su iglesia, que va a construir su templo. Por eso mi advertencia es que si te está subiendo la temperatura, tú mismo la bajes. Tú mismo la bajes. Porque el rey Uzías se le subió la temperatura. Y en 2 de Crónicas 26:16, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿Y qué pasó? Que Uzías decía: yo no necesito de nadie, yo puedo solo. Y entró a ofrecer al altar, que solamente le corresponde a los sacerdotes, quemar el incienso. Él lo quería hacer también. Vino arrogancia. Familia, ¿sabe qué tormenta se vino sobre Uzías? Lepra. Esa lepra lo bajó y terminó apartado del palacio, viviendo en un lugar solo. ¿Cuál fue la caída de Satanás? Ezequiel 28:17: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Entonces yo necesito que tú y yo trabajemos en que no vengan tormentas para bajarte la temperatura del ego, o del orgullo, o de la altivez. Cuando yo me quebré financieramente, yo empecé a afrontar todas esas deudas, la gente que me llamaba, la gente que me citaba, la gente que me buscaba, y yo denle y búsquelo y contéstenme. Terrible ese tiempo, horrible. Pero al pasar los años yo decía: Señor, ya, sácame de esto. Y aparecía otra deuda, que esto también se debe, que el banco, que me buscaban. Señor, ya, llevo años en esto. Y aparecía después otra persona que también le debo, que también se debe. Y yo, ay, no, una cosa horrible. Yo le decía: Señor, ¿hasta cuándo? Quítame este aguijón. Y Dios me contestó: no te lo puedo quitar, porque ese aguijón es lo que te mantiene humilde y buscando mi presencia todos los días, para que la temperatura no se me subiera. ¿Cuántos saben que Dios está en control, familia? Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Así que a veces vienen estas tormentas para quitar lo que nos sirve, para arrancar, porque es un estorbo para Dios. Pero 2, también vienen para que la temperatura se baje. Y 3, porque son 4 razones. Esto es lo que hace en lo natural. Cuando hay una tormenta, un huracán y todo eso, ayudan a florecer la vida silvestre. Otro beneficio de los huracanes es que podrían hacer que crezcan plantas en zonas lejanas. Además, estas tormentas también pueden traer nutrientes frescos y sedimentos que puedan generar nuevos brotes de planta, lo que a su vez provocaría que haya más vida vegetal y animal. O sea que las tormentas vienen a producir en la naturaleza vida silvestre. Santiago 1:2: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando los despidan del trabajo, cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben de resistir. Di conmigo: voy a resistir la prueba hasta el final. Otra vez: voy a resistir la prueba hasta el final. La última vez: voy a resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene.
O sea que la prueba produce vida, no produce muerte. Hay un dicho que dice: cuando las cosas se ponen duras, los duros se levantan. ¿Cuántos duros hay aquí? Amén. La tormenta que Dios permite que vivamos no es para destruirte, sino para construir algo nuevo en ti. Alguien sobrevivió a un naufragio y terminó en una isla solitaria en medio del mar. Y él estaba allí quejándose que ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto tan difícil? Porque yo perdí eso, pero ¿por qué perdí la inversión? Pero ¿por qué terminó tan mal esta relación? Pero ¿por qué me dio esa enfermedad? Y él estaba quejándose porque él terminó en una isla solo. Fue el único sobreviviente y estaba en esa actitud. Y después de quejarse y que nadie venía, en una isla en medio de la nada, entonces hizo una cabañita para medio meter allí las pocas pertenencias que tenía y los pocos alimentos que lograba recolectar en la isla, y para guardárselas de los mosquitos en la noche. Entonces levantó una cabañita para él y ahí se refugiaba. Al otro día sale él a buscar comida y cuando regresa la choza está incendiada y se prendió fuego en esa choza y él se empezó a quejar: pero ¿cómo es posible? Lo único que tenía y se quema. Las pocas pertenencias, la poca ropa, lo poco que había recolectado se perdió. Pero Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me sucede esto? Y se quejó y lloró toda la noche. Y al otro día llegaron a rescatarlo. Una lancha entró a la isla, lo encontró y le dije, pero él estaba sorprendido: pero señores, ¿cómo me encontraron? Y el capitán le dijo: fuiste muy inteligente al prender la choza porque el humo identificó dónde estabas a la distancia. Familia, lo que empezó mal va a terminar bien. Amén. Porque esa tormenta se le va a acabar el agua. Lo que parece muerte va a producir vida en ti. Pero vamos a soportar hasta el final. Mira de al lado, hasta el final. Vamos a estar parados en la brecha, familia. Y lo último que encontré para terminar es que estas tormentas llevan aguas a zonas que las necesitan. O sea, no hay otra manera que esa agua llegue a estas zonas sino a través de los tornados, huracanes y todo eso. Pablo, el apóstol Pablo, iba para Roma en un barco y se soltó una tormenta. Hechos 27:18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga por la borda. Y esta embarcación que iba para Roma, vino Eurociclón, Seba, ¿cierto? Eurociclón, una cosa de un calibre altísimo de tormenta. Las tormentas sirven para llevar agua a zonas lejanas. Este barco que iba para Roma terminó en la isla de Malta. Y terminó en la isla de Malta porque Dios tenía un plan para que Pablo predicara en ese lugar lejano, que de otra manera no iba a ocurrir. Y Pablo en Malta predicó. Primero, Dios usó la tormenta para que toda la tripulación se salvara y conociera de Jesús. Y luego Dios usó la tormenta para que todos los de esa isla conocieran de Jesús. Esa tormenta que vives es un propósito para que tú te conviertas en luz para muchas más personas. Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, familia de la fe, mantente firme e inconmovible, porque esa tormenta va a hacer que en ti haya una persistencia que no había, desarrolle tu carácter y tengas esperanza de que te parezcas más a Jesús. Y la iglesia dice:
Dale un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies, familia. En Filipenses 3:14 dice: sigo avanzando hacia la meta. Escúchame. Las tormentas tienen un propósito eterno y una recompensa al final. Por eso el apóstol Pablo dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. Quiero que en esta tarde, si estás cruzando un momento difícil y una tormenta se soltó sobre tu vida, que tú puedas evaluar: ¿será que hay algo que Dios quiere que cambie? ¿Algo que tengo que quitar? ¿Será que se me ha olvidado que Dios es quien me sostiene y se me subió la temperatura? ¿Será que esta tormenta vino para traerme algo nuevo, para construir algo nuevo en mí? Familia, las tormentas tienen un propósito eterno y una recompensa al final. Y simplemente dile al Señor: revélame qué es lo que tengo que aprender. Revélame qué es aquello que necesito cambiar. Porque yo reconozco que tú te haces fuerte en mi debilidad. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, líbrame del temor, en tu misericordia, tu amor me alcanzó, por tu sangre he vencido, soy más que vencedor. Aunque caigan 1000 veces, tú me recogerás. Todo lo haces nuevo, Señor. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo es nuevo en ti, Jesús. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Quiero bendecirte en esta tarde, familia de la fe. Dice Santiago 1:12: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir. Familia, todas las tormentas tienen un propósito eterno y una recompensa al final.
quiero que resistas, que persistas en lo que Dios va a hacer y lo que está trabajando en tu interior. Y convierte ese dolor en una perla que luego glorifique a Jesús acá en la tierra. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Buenas noches. Les amo. Bendiciones. Denunciar el abuso es importante. Este con el tiempo puede desencadenar comportamientos equivocados o se pueden tomar decisiones fatales. Mi nombre es Sofía Díaz Duque, tengo 19 años, soy de la ciudad de Medellín. Tuve una infancia tranquila, una infancia feliz. Siempre fui la niña mimada de la casa, la consentida. A los 12 años abusaron de mí. En ese tiempo yo era líder de un equipo de porrismo y mi profesora me mandó unos videos para la próxima coreografía. Cuando me volteé hacia la puerta y estaba parado esta persona. Y eso fue en cuestión de segundos. Él me agarró a la fuerza, me desvistió y abusó de mí. En ese momento yo me paralicé de miedo, solamente podía llorar, no me salía la voz para gritar ni movimientos para defenderme. Y luego de todo eso me sentí demasiado culpable por no haber hecho nada. Desde ahí mi sonrisa se apagó, la niña que solía ser se fue. Y callé esto por un mes debido a las amenazas de esta persona. Me sentía insegura, no me sentía bien en ningún lugar. Mis padres me preguntaban qué pasaba conmigo y yo simplemente callaba. Y empecé a cortarme los brazos, a cortarme las piernas, pero hasta ese momento eran cortadas no muy profundas. Sofía, para olvidar el dolor emocional, recurrió a realizarse daño para sentir el dolor físico y distraer la realidad en que estaba viviendo. Y al mes decidí hablar, pero mientras eso pasó, pues empezó todo lo de la depresión. Yo decidí contarle a una niña del colegio, una amiga, no podía parar de llorar y ella me ayudó a contarle a una profesora y así mis papás se dieron cuenta. Ellos deciden denunciarlo y empieza el proceso legal. Esta niña a la que yo le conté se encargó de contarle a todas las niñas del salón. Empezaron a hacerme bullying y esto empeoró el cómo me sentía yo. No me gustaba ir al colegio, en mi hogar empezaron a haber problemas, esto desencadenó discusiones. Y cada vez yo me sentía más culpable, sentía que había dañado a mi familia, sentía que había perdido a las personas que quería en el colegio y la tristeza empezó a aumentar, los cortes empezaron a aumentar, me veía en el espejo y no me gustaba lo que veía. La tristeza y el dolor que sentía la llevarían a tomar decisiones más drásticas y que podrían marcar un dolor más para su familia. La verdad, con el primero que me enojé fue con Dios, que porque había permitido lo que había permitido o porque no me había dado las fuerzas para yo haber hecho algo y me seguía culpando a mí y a él. Les empezaron a llegar a mí pensamientos de ¿y por qué no te quitas la vida? ¿Y qué sentido tiene vivir como estás viviendo? Me demoraba mucho para dormir y empezaba a llorar y a pensar eso, a preguntarle a Dios por qué no me llevaba. Empecé el proceso con psicología y la psicóloga cada vez más preocupada conmigo, ya no sabía cómo tratarme, entonces me remitió al año siguiente a psiquiatría para que me medicara. Y no llevaba ni 2 meses tomando la medicación cuando tuve el primer intento de suicidio. Eso fue a los 14 años. Me tomé unas pastillas, me llevaron a urgencias, lo único que yo quería era apagar todo ese dolor que sentía. Y al día siguiente de llegar del hospital me tomé más pastillas de las que me había tomado. Y ahí fue mi primera hospitalización en un hospital psiquiátrico. Decidí no volverle a hacer preguntas a Dios porque yo sentía que Él no me quería, que Él no me amaba porque no me dejaba morir. Ya luego empecé a cortarme, tratando de cortarme las venas, me corté el cuello y me dijeron que estuve muy cerca de cogerme la yugular. El silencio es en donde Dios se hace más fuerte. Una vez recuerdo que me iba a tirar de un 24º piso, estaba sentada en la ventana
y estaba a punto de lanzarme y me estiró los brazos y me dijo que la cargara. Yo me bajé, la cargué, se quedó dormida en mi pecho, ella no se quería despegar de mí. En ese momento yo no entendía lo que era, yo simplemente sentía rabia. Yo sentía que todo el mundo estaba en mi contra, que no debería existir. Dejé de comer un tiempo, tuvieron que alimentarme por sonda, los intentos siguieron aumentando, en un año ya no era un intento, sino 4, 5, 6 intentos. Cada vez yo sentía que tenía menos el control. Yo buscaba lo que fuera para escapar. Un doctor me recibió en urgencias en uno de los intentos y ese doctor solo empezó a hablarme de Dios. Me decía que yo lo necesitaba en mi corazón, que por qué no lo buscaba, que él era doctor, pero que él estaba seguro que la única cura para lo que yo sentía era Dios. Me fui a vivir a Pereira. Estando allá me empezaron a hablar de Dios y me regalaron una Biblia. Decía para Sofía en ocasión de restauración de vida. Pero yo no le encontraba sentido a eso. Y aún estando allá con ellos tuve 3 intentos de suicidio. Fueron 3 intentos, yo diría que los más letales que he tenido. Sofía ignoraba que Dios le tenía una vida con diferentes propósitos, pero en SOS encontraría lo que alguna vez pudo haber perdido. Y recuerdo que me estaba leyendo un libro, era una carta de Dios hacia la persona que estuviera leyendo el libro. Y decía, preguntaste dónde estaba y aquí estoy. No necesitas una muerte física para ser crucificada conmigo. Yo solo le preguntaba, pero ¿por qué no me dejas morir? O sea, ¿por qué eres tan malo con las personas que amas? Decidimos que me iba a devolver para Medellín. Me pidieron el favor que me diera la oportunidad de venir a SOS. Y yo decía, pero ¿para qué seguir intentando? Hasta ese momento ya llevaba 24 intentos de suicidio. Y me vine para Medellín. Inmediatamente yo entré por la puerta de SOS. Yo sentí algo dentro de mí que no sabía explicar. Yo sentí una tranquilidad, yo sentí que pude volver a respirar en tantos años. Habían sido 6 años de solo tristeza, dolor, intentos de suicidio, rabias. Una líder. Ella me invitó a comer con algunos jóvenes y me dijo que por qué no iba a un encuentro. Y llegué a mi casa y eso quedó sonando en mi mente. ¿Por qué no vas a un encuentro? ¿Por qué no vas a un encuentro? Y bueno, se llegó el día. Íbamos camino del encuentro, iba una líder en mi bus y ella me entregó una promesa. Y desde ese momento mi corazón se llenó de una felicidad que yo no podía explicar. Allá tuve una liberación, yo sentía que yo no iba a ser capaz. Yo sentía que yo tenía que llegar aquí a Medellín nuevamente a hacer lo que venía pensando, quitarme la vida. Esa noche, mientras me quedaba dormida, yo sentí que alguien entró a la habitación. Y sentí cómo me abrazó y yo solo estaba llorando y yo ya estaba medio dormida y pude escuchar cómo él me dijo, para allá porque yo te amo y yo te perdoné. Y al otro día me levanté con una paz que no podía explicar. Por un momento pude dejar de pensar en 6 años en quitarme la vida. Y cuando me iba a bautizar, me preguntaron a qué quería renunciar y lo primero que dije fue a las ideas de muerte, a los intentos de suicidio. Y recuerdo que la líder que me iba a bautizar me dijo exactamente lo mismo. Piensa que cuando te sumerjas todo eso queda en el fondo del mar porque Dios te ha perdonado. Y yo entré al agua aún con ganas de morirme. Una vez salí del agua, yo quería vivir. Por primera vez en 6 años yo quería empezar a vivir y me di cuenta que tantos años que le huía a él, tantos años que le di la espalda y él me hablaba una y otra vez y él me buscaba una y otra vez, él me abrazaba una y otra vez sin darme cuenta. Ese día entendí que él realmente me ama y que realmente una vida sin él no tiene sentido y no vale la pena. El enemigo quiso llenarme la cabeza de tantas mentiras y como yo no tenía a Dios, se las creí todas. El poder de Dios es evidente y Sofía es la muestra de que sin Él nada podemos hacer. Hace poco tuve cita con la psiquiatra y ella me decía que ella en mí ha visto en los últimos días una niña tan diferente, pero que ella se atrevía a decir que era un milagro, que esa semana antes estaba planeando quitarme la vida. ¿Cómo era posible que en un fin de semana todo cambiara? Ahora ella lleva una vida con sentido y disfruta de la libertad y comienza a olvidar el dolor. Y en definitiva mi sueño cumplido de este año es poder decir que soy feliz,
que disfruto lo que hago, así sea pequeño, que disfruto salir, que disfruto compartir con la gente. Conocer de Dios fue el mejor sueño cumplido. Caminar en la vida sin propósitos puede hacer que perdamos el rumbo. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Sientes que no puedes más con tus cargas? Te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural.